Hola compañeros y docentes, el día de hoy les queremos hablar sobre la idea de la fragmentación de las ciencias sociales del autor Immanuel Wallerstein. Mi grupo está conformado por Juliana Ruda, Natalia Abadía, Laura Trejos y yo, Andrea Marín. Mi nombre es Andrea Marín. Mi nombre es Juliana Ruda Osorio. Mi nombre es Natalia Abadía González. Y mi nombre es Laura Melisa Trejos Arica. Bueno, el siguiente video va a contener algunas de las críticas y de las propuestas realizadas por el sociólogo Immanuel Wallerstein acerca de la reestructuración de las ciencias sociales. Este informe fue realizado el 24 de octubre de 1995 ante el Consejo de Investigadores de las Ciencias Sociales en Nueva York. Para iniciar, una de las principales propuestas del autor Immanuel Wallerstein es plantearnos el siguiente interrogante: ¿qué clase de ciencia social debemos construir? No solo viéndolo como un problema hacia el futuro, más bien pensando en una nueva reestructuración de las disciplinas de las ciencias sociales, que nos permitan y nos den el paso a esa fragmentación, viéndolo como un enfoque a los fundamentos racionales y a los criterios de delimitación que serán mencionados más adelante. La historia nos permite hacer un pequeño recorrido por el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, permitiéndonos conocer cómo ha sido todo este suceso en esta reestructuración. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que en la historia nos hablan de un enfoque geopolítico, teniendo en cuenta que el enfoque geopolítico es el estudio de la vida en relación a un territorio geográfico, factor económico y político de cada región. Esto es lo que nos permite tener una visión mucho más amplia de este contexto. En el año 1945 se conoce una expansión mundial de los diferentes sistemas económicos en las naciones. Esta expansión mundial logró alcanzar un número muy significativo en las universidades, en los estudiantes universitarios, en los estudiantes de posgrados y en los profesores universitarios, llevando consigo una nueva percepción del estudio en las ciencias sociales, que hacía un enfoque un poco más allá de lo que necesitaba el mundo y diferentes localidades, teniendo en cuenta que siempre eran los mismos lugares, Estados Unidos, Italia, Grecia, los que venían investigadores para ser estudiados. Ahora, con esta nueva expansión, esos nuevos lugares donde nadie había llegado podían ser tocados y podían ser intervenidos por los estudiantes y egresados de las universidades. La estructura organizativa tenía una idea base y era no dividir o no crear una división entre las disciplinas que ya estaban consagradas. Era más bien empezar a utilizar el término de estudios multidisciplinarios que permitieran que los investigadores fueran aprendiendo y ejerciendo su profesión a la par. Todo esto teniendo conocimientos recopilados en diferentes cosas para llegar a esos lugares del mundo donde nos haya llegado: Asia, África, Rusia o China. Correspondiente al texto, se identificó como crítica la posición de la universidad y el conocimiento, donde se suele hablar de la universidad como una institución continua, ya que del todo no es cierto. Se considera que posee la falta de un cuerpo directivo, permanente y de forma del trabajo intelectual que se llevaba a cabo al margen de ellas y en otro tipo de instituciones, tomada de gran importancia en el siglo XIX, que se renovó la universidad en el entorno de la creación del conocimiento como una facultad del ser humano para comprender por medio de la razón las situaciones y las relaciones que se encuentran en su entorno y de su reproducción o generación a él. De esta manera traería consigo afectaciones de las facultades y el comienzo de la disciplina de la filosofía, donde se definirían las disciplinas y prácticas académicas a los estados y o departamentos que otorgaban los títulos profesionales. Como finalidad, la estructura de lo que hoy conocemos como universidad
se creó a finales del siglo XIX, lo cual nos hace comprender que su hallazgo es relativamente reciente, el desarrollo de disciplinas individuales en campos de investigación. Mi nombre es Natalia Abadía González. Correspondiente al texto se identificó como crítica la posición de la universidad y el conocimiento, donde se suele hablar de la universidad como una institución continua, ya de que del todo no es cierto, se considera que posee la falta de un cuerpo directivo permanente y lo esencial del trabajo intelectual que se llevaba a cabo al margen de ellas y en otro tipo de instituciones, tomada de gran importancia en el siglo XIX, que se renovó la universidad en el entorno de la creación del conocimiento como una facultad del ser humano para comprender por medio de la razón las situaciones y las relaciones que se encontraban en su entorno. Wallerstein hacía referencia a 3 criterios básicos de la delimitación. El primero, pasado-presente. Segundo, la diferencia. Tercero, la existencia de las 3 ciencias sociales. Le damos inicio al tema de líneas de demarcación respondiendo la siguiente pregunta. ¿Cómo se construyen las ciencias sociales? Como ya sabemos, las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social, y estas están conformadas por antropología, sociología, las ciencias políticas, la economía, la geografía, la historia e historiografía, el derecho, la psicología, criminología y la psicología social. Primer criterio básico de las líneas de demarcación es el pasado presente. Este nos habla del surgimiento de la economía política en la ciencia política actual y de cómo se llega a una verdad científica. Desde finales del siglo XIX y durante una buena parte del siglo XX, el desarrollo de la economía política se vio limitado por la creciente especialización dentro de las nuevas ciencias sociales y las consiguientes asignando el estudio económico a la nueva ciencia económica. La hegemonía de la economía neoclasista de la disciplina y sus intentos en presentar sus herramientas como un canon universal de las demás ciencias sociales contribuyeron a delimitar aún más los análisis en el alcance de la economía política. Pasamos a la segunda línea de demarcación, que es la diferencia. En esta segunda línea lo que se hizo fue inventar 2 disciplinas adicionales. Una fue la antropología, que estudia los fenómenos humanos, por la que toma en cuenta tanto las sociedades originarias y antiguas como las presentes. Esta ciencia toma en cuenta la evolución de las especies humanas, la diversidad étnica, la diversidad cultural, las costumbres sociales, las creencias, los procesos de transformación, y sus principales áreas son la antropología física, biológica, antropología social, antropología cultural o étnica. La segunda disciplina fue la sociología. Es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Disciplina significa compromiso, pertenencia, profundidad y gusto. La sociología es también una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. En la disciplina, los estudiantes se forman según los parámetros teóricos y metodológicos de investigación, clásicos y contemporáneos, que permiten identificar, describir y explicar los hechos, las relaciones y los conflictos sociales desde diferentes dimensiones. La tercera y última línea de demarcación tiene que ver con la existencia de las 3 ciencias sociales nomotéticas: la sociología, la ciencia política y la economía. El concepto suele usarse respecto a la ciencia cuyas leyes son muy estables. Immanuel Wallerstein vinculó la nomotética del juicio reflexivo, ya que permite unificar las leyes naturales. Por lo tanto, trabajan con leyes lógicas. Se trata de las ciencias sociales, que analizan procesos inmutables y causales. Las ciencias ideológicas, en cambio, investigan acontecimientos cambiantes como el derecho y la sociología. Por otro lado, los investigadores tratan de encontrar una verdad científica, es decir, el cómo ocurrieron los hechos.
Sin embargo, aseguran que esto se convierte en algo complicado debido a que los académicos suelen incurrir en una serie de perjuicios los cuales impiden encontrar una verdad acerca de cómo ocurrieron los hechos y los acontecimientos de la época, debido a que están involucrados emocionalmente con la sociedad en cuestión. Esto y que además las instituciones y los estados no permiten el acceso a ciertos documentos, dejando así 30, 40, 50, hasta 100 años en total incógnito, guardando grandes secretos. Wellesley además realizaba una gran crítica debido a que el 95% de las investigaciones realizadas entre los años 1950 y 1914 eran provenientes de solamente 5 países, los cuales eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y Estados Unidos. ¿Pero por qué? Pues esto quizás se podía entender debido a que estos eran los 5 países más importantes y de esta manera quizás podrían comprender cómo funcionaba el mundo entero. Sin embargo, la gran crítica es que estos no eran el mundo entero. Conclusión. Por medio del texto del autor Immanuel Wallerstein, podemos identificar, analizar y estructurar la forma en que las ciencias sociales, mediante factores de estudio económicos, de civilización y sistemas históricos, da una visión al abrir de las ciencias sociales a nivel global, estructurando una línea de tiempo de acontecimientos y la importancia del conocimiento a su contenido empírico, buscando a través de la investigación la búsqueda de conocimiento. Muchas gracias por la atención prestada.